adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y para mí es una alegría, un gozo y una bendición poder comunicarme con ustedes y compartir la palabra de Dios a través de la internet. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes es sobre los dones del Espíritu Santo. He estado hablándoles primero sobre el fruto, ahora quiero hablar sobre los dones. Quiero decirles que el estar lleno del Espíritu Santo incluye dos aspectos: las pruebas de los frutos del Espíritu y los dones. Es decir, los frutos y los dones deben permanecer siempre unidos. Y para saber si una persona realmente está llena del Espíritu Santo y es una persona espiritual, necesitamos las dos cosas: desplegar los frutos, y recuerde que los frutos eran 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza, que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando estamos conectados a la fuente de poder a través de la oración constante y la palabra, y sobre todo la obediencia a la palabra. Pero hoy vamos a hablar de los dones. Hermanos, en el Nuevo Testamento se registra los dones del Espíritu más o menos en 3 pasajes. En Romanos 12, versos del 6 al 8, hay unos dones. En 1 Corintios 12, del 1 al 10 al 11. En Efesios 4, verso 11 y 12, que más que todo me habla de los dones ministeriales. Y en 1 Pedro 4, versos 10 y 11, que pareciera ser un duplicado del material en los pasajes anteriores. La Biblia nos enseña que toda persona que ha sido redimida o que ha nacido de nuevo recibe del Espíritu Santo por lo menos un don. Es decir, una persona tiene que haber nacido de nuevo para poder apropiarse de los dones del Espíritu Santo. No podemos hablar de que una persona tiene dones del Espíritu Santo cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Es decir, no se puede invertir este orden de cosas. Primero se nace de nuevo, primero viene el arrepentimiento y luego el Espíritu Santo nos reparte de sus dones. A todos, dice la palabra, se nos ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Por eso es que en 1 Pedro 4, verso 10, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A todos se nos ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si esto es así, mi pregunta es, hermano y hermana, ¿cuál es tu don? ¿Eres consciente de lo que Dios te ha dado para su servicio? Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice la palabra. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Voy a leer a ustedes 1 Corintios 12, del 1 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y voy a seguir leyendo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Recuerden que está Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante que tengamos cuidado de no ser presumidos al reclamar cualquier don para nosotros. En su lugar, hermanos, debemos confiar en la soberanía del Espíritu Santo para que le dé, como dice la palabra, a cada uno en particular como Él quiere. No se debe considerar que los dones espirituales hacen a algún creyente o grupo de creyentes más santos o espiritualmente más avanzados que otro. Evidentemente, hermanos, algunos cristianos poseen dones más manifiestos como el don de la predicación, de la enseñanza o del evangelismo. Esto no quiere decir que son supercristianos, ni espirituales, ni más espirituales. Simplemente están aplicando los dones que Dios les dio. Hermanos, Dios no se impresiona mucho con las habilidades que tenga el ser humano, sino que Dios busca en el corazón la clase de persona que es. Y eso me habla del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El orgullo espiritual puede anular la eficacia de cualquier don. Y quiero aquí detenerme para decir, hermanos, dice la Biblia que los dones son irrevocables y el llamamiento. Es decir, ¿por qué es importante desplegar el fruto y desplegar el don? ¿Por qué? Porque los dones son regalos de Dios para servicio de su iglesia. Los dones y son irrevocables. Es una dádiva, es un regalo. Pero para desplegar el fruto del Espíritu, que son 9 frutos, yo tengo que llevar una vida de santificación. Así que el fruto en sí mismo no me dice nada. No me dice que usted es súper espiritual, porque perfectamente, como el don es irrevocable, yo puedo ejercer mi don y tal vez no estar en las mejores condiciones espirituales. Siempre recuerden este principio neotestamentario. El patrón de vida del Nuevo Testamento se establece en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Quiero decirles que Dios nos hace responsables por la forma en que usamos nuestros dones. Al que más se le dio, más se le va a pedir. Dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones espirituales Dios los da para servicio y no para vanagloria nuestra o para disfrutar de un placer personal. El apóstol Pablo compara a la iglesia con nuestros cuerpos físicos, en el cual cada uno de los miembros tiene una función particular, pero todos tienen que actuar juntos. Si dijera el pie, dice la palabra, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En ninguna parte de la palabra o de las escrituras se nos dice que debamos buscar los mismos dones. No todos son iguales, pero todos tienen la misma finalidad: unificar y edificar el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Recuerde siempre esto. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega carisma, que está en plural,
para hablar de los diversos dones que Dios ha dado a los cristianos por medio de su Santo Espíritu. El uso bíblico de la palabra carisma significa un don de su santa gracia. Definida con precisión, la palabra carisma significa manifestaciones de gracia y se traduce como dones. Esta palabra carisma se utilizó para denotar los diversos dones espirituales otorgados a distintas personas para beneficio de la iglesia. Quiero recalcar que los dones provienen del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones como Él quiere. Que los dones son una dádiva de Dios, un regalo que recibimos los creyentes cuando hemos nacido de nuevo, obviamente para ser creyente que haber nacido de nuevo, para realizar tareas que demandan su vida y el servicio cristiano. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que decide y escoge quiénes habrán de recibir determinados dones y los reparte según su voluntad, según dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, usted es responsable del uso de los dones que Dios te ha dado, pero usted no es responsable por los dones que no ha recibido o que no hemos recibido. Tampoco debemos codiciar los dones que tienen otras personas y nosotros no tenemos. Ni debemos envidiar a las personas que sí poseen esos dones. Podemos desear ciertos dones y hasta pedírselos a Dios a través de su Santo Espíritu y pedirles al Espíritu Santo, pero si no es la voluntad del Espíritu Santo, no hemos de recibir lo que pedimos. Los dones con que contamos, los dones que usted tiene y que yo tengo, son los dones que Dios consideró conveniente entregarnos y debemos hacer cuanto sea posible de nuestra parte para descubrir cuáles son esos dones y usarlos para su gloria y para su honra. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, dijimos que todo creyente debe tener el mismo fruto, pero que no todo creyente va a tener los mismos dones. ¿Estamos claros? Todos tenemos que llevar los mismos frutos, que son 9. Y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Gálatas 5, 22 y 23. Pero no todos tenemos los mismos dones porque es un liderazgo colectivo para que yo dependa del don de mi hermano y el hermano del mío. Cuando al estudiar los 3 pasajes donde figuran los dones, hallamos alrededor de 20 dones en el Nuevo Testamento. Además, en el Antiguo Testamento menciona un cierto número de dones que no se mencionan en el Nuevo Testamento. Mucha gente se pregunta qué diferencia hay entre un don espiritual y un talento. Hay personas que tienen una especial capacidad o una destreza para la música, para el canto, para el arte, y estos talentos, hermanos, provienen de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La diferencia entre un don espiritual y un talento es frecuente motivo de especulaciones. Lo que quiero decirles es que ambos, el don espiritual y el talento, provienen de Dios. Pero los dones son capacidades o herramientas sobrenaturales que el Espíritu da a las personas para el bien de la iglesia. Y que para usted recibir un don tiene que haber nacido de nuevo primero, tiene que haber hecho esa aceptación de Cristo en su corazón. Es decir, para ser usados, los dones son para ser usados en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Perfectamente yo puedo tener un talento que viene de Dios, que Él me dio para la música o para otra cosa, pero usted puede ser que nunca llegue a conocer de Cristo. Puede ser que ese talento para la música, para el canto, la persona lo ponga al servicio del enemigo
o usted, como tiene libre albedrío, ese talento lo ponga al servicio de Dios. Pablo dice que el propósito de los dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una tarea a cumplir, y para eso nos ha dado dones sobrenaturales para poder realizar esa tarea. Si fracasamos en la ejecución de la tarea o misión encomendada por Dios, enfrentaremos la censura cuando usted y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que todo creyente un día habrá de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas de lo que hizo con sus dones, como también respecto de su vida personal ante Dios y ante los hombres. Este pasaje no se refiere al juicio para los incrédulos. Ese juicio se hará ante el gran trono blanco. Pero este juicio que yo le estoy diciendo, que tenemos que comparecer y que es para los cristianos, está en 2 de Corintios 5:10, que dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se trata de un tribunal especial para cristianos. Nuestros pecados han sido expiados por Cristo en la cruz, pero luego de la salvación, todas las obras serán juzgadas. El resultado será recompensa o pérdida, según dice 1 de Corintios 3, 11 y 15, que dice así. Ya leo para ustedes. 1 de Corintios 3, verso 11. Vamos a empezar en el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso dice la palabra de Dios. Si bien el creyente será salvo. En 1 de Corintios 12:7, el apóstol Pablo afirmó que los dones son dados para provecho común. Eso así lo traduce la versión Biblia de Jerusalén. Los dones son dados por Dios para ayudarnos mutuamente. Pablo dijo en Filipenses: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de los otros. Además, Dios ha dispuesto los dones para ayudar a unir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La unidad en la iglesia no es uniformidad, hermano, sino unidad en la diversidad. Inmediatamente antes de mencionar los dones en Efesios 4, versos 3 y 7, el apóstol Pablo nos insta a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los dones del Espíritu Santo tienen como propósito la unidad y la madurez del cuerpo de Cristo. Un propósito inmediato de los dones es equipar a la totalidad de los miembros para que cumplan su ministerio o servicio en relación al cuerpo de Cristo o a la iglesia. El ministerio no pertenece exclusivamente a los líderes de la iglesia, a quienes se le califica de ministros. El ministerio es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. La tarea principal de los líderes es capacitar a los miembros para que descubran y desarrollen los dones que han recibido del Señor, escuche, para su servicio. El crecimiento espiritual requiere
de la actividad propia de cada miembro. El crecimiento espiritual no solo será beneficioso para usted, sino que traerá a muchos a Cristo. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias por cada hermano que está oyendo, que en este momento yo le bendigo en el nombre de Jesucristo, con paz, con gozo, con alegría. Señor, les cubro con la sangre de Cristo y declaro benditos en la ciudad, benditos en el campo, benditos en la salida y benditos en el entrar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus corazones, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que Dios los bendiga. Gracias. Amén.